Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 21 de junio, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un político colombiano muy joven, muy brillante, muy carismático, el senador Iván Duque, precandidato presidencial del uribismo. Y si me apuran en lo que a mí respecta, muy probablemente el próximo presidente de Colombia. No se pierdan a Iván Duque en un momentito. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo y para mí es un gran honor anunciar que ha venido Iván Duque. Iván Duque es un jovencísimo senador, tiene apenas 40 años. Es un brillante, muy respetado y muy carismático senador del uribismo y precandidato presidencial del uribismo, Iván Duque. Iván, buenas noches, gracias por estar aquí. Jaime, es un verdadero honor estar en tu programa. Gracias. ¿Vas a ser candidato presidencial del uribismo? Estoy en este momento trabajando para ganar la candidatura y para ganar la presidencia de la República el año entrante. ¿Por qué quieres ser presidente de tu país? Jaime, porque yo creo que Colombia hoy más que nunca necesita pasar unas páginas en nuestra historia. Yo estoy hablando de 5 conceptos: legalidad, equidad, capitalismo emprendedor, innovación y sostenibilidad ambiental y social. Esos conceptos son los que representan una nueva generación que no está dispuesta a seguir transando más con la delincuencia, que quiere un país donde no sigamos favoreciendo a los delincuentes según su ideología en el tratamiento con la ley, que defienda un modelo pro empresa, pero empresas responsables, que nos ayude a vencer la informalidad laboral, que nos ayude a soñar con el futuro, a construir un modelo donde haya economía naranja, donde haya emprendimiento, donde el agro tenga el matrimonio entre la pequeña agricultura y la agroindustria, donde el respeto por el medio ambiente haga parte de nuestra visión de desarrollo. ¿Tú votaste por Santos el 2010? Jaime, yo voté por Santos en el 2010 como lo hicimos muchas personas que creímos que él iba a interpretar lo que los colombianos queríamos, que era la continuidad de la defensa de la seguridad como valor democrático. Y el presidente Santos le incumplió al pueblo colombiano, traicionó el sentimiento del pueblo colombiano. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se apartó del uribismo? Jaime, ¿sabes una cosa? Yo creo que más que apartarse del uribismo, es apartarse de las promesas con las cuales él fue elegido. Los colombianos queríamos una continuidad. ¿Cuál era esa continuidad? Hombre, construir la paz de Colombia, pero sobre la base del triunfo de la legalidad sobre la criminalidad. Y lo que hemos visto hoy, después de 7 años de gobierno, es que se ha premiado a la delincuencia y la delincuencia hoy se siente triunfante frente al Estado de Derecho, y yo creo que eso es algo que es una pésima señal para Colombia porque engendra nuevas formas de violencia. Los defensores de Santos, sin embargo, no me cuentes entre ellos, dicen que Colombia es hoy un país más seguro y que ellos han reforzado la paz. Jaime, la respuesta es muy sencilla. Nosotros en los últimos 7 años, ¿qué hemos visto en Colombia? El crecimiento de los cultivos ilegales, que es el narcotráfico, lo que es el combustible de la violencia. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Cuánto han crecido los cultivos ilegales de coca? Jaime, en este momento pasamos en los últimos 3 años de cerca de menos de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos estamos por encima de 180.000. O sea, más que triplicado. Pero son cifras que inclusive son dramáticas porque es más de lo que teníamos al momento de iniciar el Plan Colombia. Y eso es un gran retroceso, porque es que aquí el tema no es solamente FARC, es la criminalidad organizada que se nutre del narcotráfico. ¿Las FARC tienen futuro como partido político? A ver, Jaime, yo creo que como partido político, desde el punto de vista de tener una gran capacidad de persuasión en el discurso, no lo creo, porque yo creo que el pueblo colombiano ha visto el terror que ellos han sembrado. ¿Qué me preocupa a mí? Que mantengan vínculos con los dineros ilegales del narcotráfico, que mantengan vínculos con la criminalidad y que aprovechen esas circunstancias para exacerbar protesta social con fines de generar lucha de clases con ese discurso populista, para cabalgar sobre ese doble discurso, de una mano en el discurso retórico y la otra en la criminalidad. Interesante esa reflexión. O sea, ¿tú crees que las FARC van a tener un pie en la política y un pie en la criminalidad? La tentación está, y eso es lo que hay que evitar. ¿No se les ha incautado los dineros negros, turbios, que tienen escondidos sabe Dios dónde? Es que, ¿cuál ha sido la premisa de las FARC? Las FARC ha dicho que ellos creen en la reparación material. Reparación material es ir a una escuela, dar unas clases, pintar unas paredes. Pero lo que se necesita también es reparación económica. Que entreguen todos esos recursos ilegales al servicio de la reparación de sus víctimas.
Y por eso he dicho yo, las FARC dicen que van a entregar unos recursos. Si yo soy presidente de Colombia y aparecen recursos escondidos de las FARC que no fueron puestos para la reparación de las víctimas, eso implica que hay un delito nuevo y que perderán todos los beneficios los cabecillas y que caerá todo el peso de la ley. Y lo mismo con las armas, Jaime. ¿Qué harías con las armas? Ellos dicen tener hoy cerca de 7.000 armas. El propio presidente Santos hace unos meses habló de 14.000. Los informes históricos que se conocieron por parte de las Fuerzas Armadas hablaban de muchísimas más armas. Supongamos que Naciones Unidas acredita las 7.000 que están entregando. Yo he sido muy claro. Caletas de armamento que aparezcan después de este, entre comillas, desarme, también implica que los máximos responsables de esa organización, entiéndase los cabecillas, pierden todos los beneficios y tienen que responder por un delito nuevo ante la justicia colombiana. Si eres presidente de Colombia en agosto del próximo año, ¿en qué cambiarías el acuerdo de paz que Santos hizo con las FARC? Hay algunos puntos, Jaime, que son de acción inmediata. Por ejemplo, yo he dicho una cosa, el narcotráfico no puede ser un delito amnistiable en Colombia conexo al delito político. Eso es lamentable, porque eso es generar incentivos para seguir en esa ilegalidad. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos no puede ser voluntaria como están los acuerdos, tiene que ser obligatoria para quitar ese incentivo. Tercero, eso que han llamado justicia especial para la paz tiene unos errores garrafales como, por ejemplo, no permitir que la Procuraduría General de la Nación, que es el garante del debido proceso, tenga presencia permanente. Solamente si es invitada. Y déjame cerrar con esto. Por ejemplo, los conflictos de competencias, Jaime, son 3 magistrados de esa justicia especial, 3 de la jurisdicción ordinaria, y si hay empate, dirime el presidente de la justicia especial. Eso no puede ser. Un país necesita darle prevalencia a la jurisdicción perenne en el país, que es la jurisdicción ordinaria. ¿Tú cambiarías eso también? Claro. Es que lo necesitamos, y entre otras cosas una cosa, Jaime, esa justicia especial tiene contemplado que no hay penas proporcionales de carácter carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, que eso va en contravía de lo que Colombia firmó cuando entró al Estatuto de Roma. Yo creo una cosa, me decís de esto. Uno puede hablar inclusive de una reducción sustancial de penas en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, pero no la ausencia de una pena efectiva, porque eso engendra impunidad y engendra nuevas formas de violencia. Lo que tú llamas pena efectiva es entonces pena de cárcel, de privación de la libertad. Sí, por eso nosotros inclusive planteamos, después del triunfo del plebiscito del 2 de octubre, que se podían mirar zonas de reclusión en condiciones carcelarias o restrictivas de la libertad, como las colonias agrícolas o inclusive las propias zonas de concentración. Pero es que ellos no quieren ninguna de ellas, y algo muy grave, están esperando los cabecillas participar en política sin siquiera presentarse a la justicia y sin siquiera cumplir las penas transicionales. Y quizás sin siquiera presentarse a las elecciones, ¿no? Bueno, es que hay algo que además es muy paradójico. Se le están entregando 10 curules, sí, claro, a las FARC, donde no necesitan sacar un voto para garantizarlas. Yo no me opongo a que después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción de un grupo de esta naturaleza, pueda haber personas que participen en política. Bueno, pero siempre que voten por ellos, pero ¿no? Claro, y que no sean criminales de lesa humanidad. Claro. Y que se ganen los votos con el pueblo colombiano. Ahora, esos cambios que tú has enunciado al viciado texto de paz firmado por Santos y las FARC, digo viciado porque el pueblo lo repudió. El pueblo dijo, no queremos ese acuerdo de paz. ¿De qué manera se implementarían esos cambios? ¿Se tienen que introducir desde el Congreso? Hoy en día, muchos de esos cambios fueron incluidos en la Constitución. Y la Constitución colombiana solamente permite que se pueda modificar a través de 3 herramientas. O un referendo, o una asamblea constituyente, o lo que ya se llama acto legislativo, que es una reforma desde el Congreso. ¿Cuál crees que es el más conveniente? A mí me parece que la forma más ágil de hacerlo es a través de una reforma constitucional desde el Congreso. Y por eso hay que construir unas mayorías parlamentarias en el 2018 que permitan hacer esas modificaciones. Si no se consiguen esas mayorías o si terminamos teniendo un proceso difícil, yo creo que el único remedio que queda es la Asamblea Constituyente. Pero lo que no podemos es dejar un país fracturado por unas condiciones de impunidad que fueron entregadas a un grupo después de un rechazo clarísimo en las urnas, donde la mayoría de los colombianos dijimos
Queremos paz sin impunidad y queremos hacerle modificaciones sustanciales. ¿Por qué la abrumadora mayoría, y no exagero, de colombianos reprueba, no uso un verbo más duro, pero por lo menos reprueba la gestión de Santos? ¿Por qué? Jaime, uno no puede hacer política engañando al electorado. El presidente Santos le dijo a los colombianos, por ejemplo a los pensionados, que les iba a bajar los aportes de salud del 12 al 4%. Les incumplió. Ahora le toca ver si firma esa reforma que fue aprobada en el Congreso. Otra cosa, le ha prometido a muchísimos lugares del país que va a llegar gran inversión pública, como ocurrió hace poco con el puerto de Buenaventura, y no llegó. Le prometió al país 300.000 casas gratis en su segunda administración, no las va a cumplir. Y le prometió al país que iba a preservar la seguridad y que iba a preservar la estabilidad económica. Jaime, este primer trimestre del año 2017 es el peor primer trimestre en desempeño económico en años. Se ha enfriado mucho la economía, ¿no? Claro, pero además por una cosa, el gobierno se dedicó a expandir los gastos permanentes basado en una bonanza petrolera transitoria para un país que no es petrolero, que tiene petróleo pero que no es petrolero. Se cayeron los precios del petróleo y lo que decidió hacer fue aumentar los impuestos a los consumidores y a las empresas. Y eso lo que está haciendo es desacelerando rápidamente nuestra economía y por supuesto esto ha generado una pérdida de confianza de los consumidores y una pérdida de confianza de los industriales. ¿Tiene Santos una responsabilidad marginal en la gravísima crisis de Venezuela? Yo creo que la diplomacia, Jaime, no se puede traducir en hipocresía. Cuando uno tiene una diplomacia meliflua y de preservar las formas, pero se es tolerante con un sátrapa que está pasando por encima de su pueblo y que además agrede de manera continuada a Colombia. Porque, Jaime, las armas que llegaban a la guerrilla colombiana, muchas venían apoyadas por la Guardia Nacional de Venezuela. Seguro. Los corredores del narcotráfico que tiene el cartel de los Soles, Jaime, también son evidentes. Seguro. Y algo además dramático todavía, que le duele a uno como colombiano. Maduro hizo unas deportaciones masivas de colombianos el año pasado en las narices de nuestro país y pretendimos manejar eso simplemente con pañitos de agua tibia. ¿Y por qué me da a mí molestia eso, Jaime? Porque Juan Manuel Santos era uno de los políticos más vocales que teníamos en contra del régimen de Hugo Chávez y hoy es uno de los más condescendientes cómplices del silencio en América Latina con lo que está ocurriendo allá. Tenemos que ir a la publicidad, senador Iván Duque. No sé si tú sabes que yo soy bastante uribista, creo que te han contado. Se nota, no puedo. Y entre todos los precandidatos uribistas, veo con bastante nitidez que tú vas a ser el candidato presidencial. Y aunque estamos todavía lejos... Esperamos, ¿no?, que nos acompañes allá entonces votando en Colombia. Espero que tú seas el próximo presidente de Colombia. Muchas gracias. Es un placer para mí conocerte, escucharte, intercambiar ideas contigo. Regresamos igualmente con Iván Duque en 2 minutos. No nos dejen solos, ya volvemos. Este programa ha venido esta noche el senador Iván Duque, precandidato presidencial del uribismo. Estábamos hablando de Venezuela, Iván. La crisis es gravísima. Hoy se cumplen 82 días de protestas. Hay por lo menos 75 muertos asesinados por la dictadura, contados además por el Ministerio Público, ¿no? Y yo he visto con gran interés, con gran curiosidad, que tú en el Senado colombiano has presentado una iniciativa para denunciar a la dictadura venezolana en la Corte Penal Internacional en La Haya, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa, cuánto eco, resonancia ha recogido en el Senado de Colombia y a qué apuntas, por favor. Jaime, lo que estamos viendo en Venezuela es un sátrapa que está cometiendo toda suerte de crímenes para acallar la voz de un pueblo que pide democracia. Hemos visto torturas, hemos visto asesinatos selectivos, hemos visto detenciones arbitrarias, procesamiento en guarniciones militares e inclusive precedentes, elementos de genocidio por persecuciones a segmentos poblacionales, que no necesariamente implican asesinato, pero es una segmentación de la población para perseguir a quienes no están de acuerdo con Nicolás Maduro. ¿Nosotros qué decidimos? ¿O qué decidí con la bancada de mi partido? Tenemos que denunciar eso, no podemos seguir en los salones de la diplomacia internacional quedándonos con discursos muy finos y que no pasen cosas. Son crímenes de lesa humanidad. Preparamos una denuncia
Llevamos 75 firmas de miembros del Senado colombiano. 75 senadores apoyaron tu idea, ¿eh? Sí, 75 de 100, de 102. Y lo hicimos sobre la base de poder tener ese respaldo multipartidista, donde sí, hay 101 senadores, pero 75 respaldando esta iniciativa y buscando el apoyo de otros congresos. En Chile nos está ayudando el diputado Felipe Cast y queremos seguir yendo en otros países de América Latina para ir ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y entregar esa denuncia. ¿Esa fiscalía está radicada dónde? ¿En La Haya, Holanda? Sí, ¿y qué pretendemos con esto, Jaime? Que la Fiscalía reciba la evidencia y reciba la denuncia, aunque se tome un tiempo, por lo menos lograr dos objetivos inmediatos. El primero, que la Corte Penal Internacional abra observación en Venezuela. Es decir, allá están pasando cosas gravísimas y queremos estar con el ojo avisor. Y segundo, que pueda abrirle una investigación a este dictador, a este sátrapa que está cometiendo toda suerte de crímenes para acallar el clamor de un pueblo. ¿La Corte Penal Internacional tiene competencia para abrir una investigación sobre Maduro? A ver, la Corte Penal Internacional tiene 3 herramientas, digámoslo, de investigación, que principalmente tienen que ser solicitadas por miembros o por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la Fiscalía puede recibir toda suerte de denuncias que contribuyan a que tenga información concluyente para iniciar un proceso de investigación. Nosotros estamos apelando a ese mecanismo, llevar la prueba a la fiscal y decirle a la fiscal Bensuda, mire lo que pasa en Venezuela, intervenga. Las pruebas son abrumadoras, ¿no? Abrumadoras, hay no paran, decenas de muertos, centenares de presos políticos. Todos los días son más. Claro, los defensores de la dictadura venezolana te van a decir, pero eso es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, están violentando nuestra soberanía, Jaime, es una intromisión. Jaime, lo que pasa es que nosotros no podemos quedarnos con esos discursos timoratos. ¿Para qué hicimos una carta democrática en América Latina? ¿Para qué en la OEA sacamos además ese pronunciamiento para tratar de erradicar la dictadura y ahora en nuestra cara le pasan por encima a un pueblo y que nos quedamos en los discursos simplemente de salón? Yo creo que hay que tener acciones y esa es una acción concreta. Estoy plenamente de acuerdo y me parece una gran idea llevar esto a la OEA. Y además hay una cosa, Jaime, que también le he planteado. ¿Para qué vamos a permanecer más países democráticos en UNASUR, viendo que la secretaría de esa organización tiene un tratamiento complaciente con una dictadura y además no emplea el término de lo que está pasando en Venezuela, que es una dictadura flagrante? UNASUR está a servicio de la dictadura venezolana, evidentemente. Entonces, por eso he planteado yo. ¿Crees que Colombia debe retirarse de UNASUR? Pues yo creo que debemos hacer un llamado de alerta a los países que defendemos los valores democráticos a UNASUR. Por ejemplo, ¿qué otros países además de Colombia? Yo creo que hay que decirle a Perú también que actúe rápidamente, hay que decirle a Chile que actúe rápidamente, con Argentina también rápidamente, pero nosotros necesitamos los países que defendemos esos valores democráticos decirle, pare ya este atropello, y si no, nos vamos a retirar de esta organización porque no podemos diplomáticamente terminar siendo cómplices de ese tratamiento oprobioso a todo un país. ¿La Cancillería colombiana podría hacer algo más de lo que ha hecho? Por ejemplo, ¿qué? Jaime, yo creo que lo que ha pasado es demasiado grave. Vea, yo le voy a decir cosas que a mí me duelen como colombiano. A mí me duele que en territorio venezolano se le haya dado resguardo y protección a los cabecillas de las FARC por tantos años. Hoy, muchos de los cabecillas del ELN tienen resguardo en Venezuela. Muchas de las armas y de la munición que ha sido empleada por el terrorismo en Colombia ha entrado por Venezuela con el auspicio de la Guardia Nacional de ese país. En el Catatumbo, en esa región fronteriza, se ha convertido prácticamente en un corredor de narcotráfico al servicio del cartel de los soles. Y yo pregunto, ¿nos podemos quedar nosotros en la diplomacia meliflua de las buenas formas y de las críticas bilaterales en las embajadas? Eso no es diplomacia. Hay que respetar la libre determinación de los pueblos, pero la libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para atentar contra la seguridad de otro país y además ser una especie de áulico y auspiciador y protector del terrorismo en contra de un país en territorio venezolano. ¿Qué debe hacer la Cancillería? Eso nos demoramos muchísimo en denunciarlo ante el Consejo de Seguridad. Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe,
En la OEA se hicieron esas denuncias. Antes de dejar la presidencia se hicieron esas denuncias. Eso ha seguido ocurriendo. Y ahora los llamamos garantes de la paz, cuando lo que han sido promotores de ese régimen del terrorismo en Colombia. Yo creo que nosotros no podemos seguir con ese tratamiento silencioso, porque de lo contrario les vamos a seguir permitiendo a ellos que engendren nuevas formas de violencia. Estoy plenamente de acuerdo. En la OEA, digamos, los países que querían condenar a Venezuela, la dictadura venezolana, se han quedado cortos por 3 votos, ¿no? Hubo 8 abstenciones, entre ellas señaladamente República Dominicana, El Salvador y Ecuador, no digamos Haití, Trinidad y Tobago, Surinam y otras. ¿Está haciendo Almagro un buen trabajo? ¿Hay algo más que podría hacer la OEA para arrinconar diplomáticamente a Maduro? Yo creo que Almagro es un buen secretario general de la OEA. ¿Qué le valoro yo a Almagro? Que llama las cosas por su nombre, que no se queda en las buenas formas. Y él ha hablado de crímenes de lesa humanidad, lo ha dicho públicamente. ¿Qué le pasa a la OEA? La OEA necesita una reforma también en su proceso de toma de decisiones. Jaime, esa votación que acabas de mencionar, cuando uno suma los países que votaron por la condena como porcentaje de la población del continente. Sí, 90 y pico por ciento. Entonces uno dice, esto es un sentimiento mayoritario de la región. Sí. Pero los países que han sido intimidados por los petroauxilios del gobierno de Chávez y de Maduro, sometidos a proteger ese régimen, están evitando que un continente entero sancione a un sátrapa que está todos los días flagelando a su pueblo. Eso no puede ser. Se necesitan reformas a ese estatuto orgánico de la OEA. Absolutamente. Pero Almagro ha sido una revelación. Ha resultado mucho mejor que Gaviria y que Insulza, me parece, ¿no? Es que me parece a mí que él está apelando a lo que uno espera que sea un secretario general de la OEA. Y es una persona que defienda los valores del sistema interamericano, que defienda la Carta Democrática. Porque lo peor que le puede pasar a la OEA es quedarse en las buenas formas, en los buenos modales y ser complaciente en el silencio de este tipo de régimen. Bueno, ya que no podemos tener a Álvaro Uribe de nuevo como presidente de Colombia, tienes que ser presidente tú, Iván Duque. Muchas gracias, Jaime. Tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo. El uribismo, que es más que una corriente política, ¿no? El uribismo es también un compromiso con Colombia, ¿no? Es una pasión por Colombia. Yo por eso soy uribista. Tiene que modernizarse, ¿no? A mí me parece que el rostro moderno, joven, carismático del uribismo eres tú. Tenemos que ir a la publicidad y luego vamos a hablar más de tu agenda política para ganar las legislativas en marzo y luego la primera vuelta, ¿no? Que será cuando, en junio. La idea y lo que tenemos que trabajar es para ganar en primera vuelta. Iván Duque, que seguramente va a ser el candidato presidencial del uribismo. Ténganlo en el mapa, en el radar. Va a dar mucho que hablar. Regresamos con él en 2 minutos. No nos dejen solos. Un aplauso para Iván. Muchas gracias. Iván Duque, senador, tiene 40 años, es padre de familia, ha estudiado en American University. Bueno, antes es abogado graduado en Colombia, en American University, en Georgetown University, 2 excelentes centros académicos, y quiere ser presidente de Colombia, y es un muy brillante senador colombiano que nos visita esta noche. Para ganar la nominación del uribismo, del Centro Democrático, partido que tú representas en el Senado, ¿vas a tener que competir en unas elecciones internas, en unas primarias, Iván? Yo espero que sí, Jaime, porque... ¿Tú quieres eso? A ver, hoy en día tenemos un grupo importante de precandidatos, somos 5, pueden llegar de pronto algunos más, todas personas con excelentes calidades. ¿Quiénes son? Ahí está Carlos Holmes Trujillo, sí. María del Rosario Guerra, la senadora Paloma Valencia, el académico Rafael Nieto, posiblemente pueda llegar Oscar Iván Zuluaga, no sabemos si Luis Alfredo Ramos. Entonces yo creo que lo más importante para reafirmar esa fuerza electoral del uribismo, para ir preparándonos para ganar las elecciones parlamentarias y ganar la presidencia, es que podamos tener una consulta abierta, donde sea el veredicto de las urnas el que escoja el candidato. ¿En qué mes debería celebrarse esa consulta abierta? En eso estamos en este momento en conversaciones, porque puede ser esa consulta o a finales de este año o en el mes de marzo del año entrante. ¿Cuáles son los pros y los contras? Se están mirando. En un lado puede decirse que estamos muy lejos, en otro que estamos muy cerca. Entonces hay que buscar cuál es la fecha ideal. Pero yo espero que ese candidato surja de una amplia participación ciudadana en un proceso democrático, transparente
y participativa. Que pueda votar cualquier ciudadano, no necesariamente el que está afiliado en el movimiento. Pues es que el problema que nosotros tenemos es que no tenemos los carnetizados de toda la base uribista acá en el país, que es muy grande. Entonces uno puede decir, hay más sentimiento uribista que carnetizados. Entonces hay que darle la oportunidad a que ese sentimiento uribista se exprese y también que se renueve. Que personas que sean convencidas por el discurso de los candidatos también llegue a participar y que surja de ahí el candidato. Bueno, ¿cuántos votos sacó el no en octubre del año pasado? El año pasado el voto, como tú recuerdas, Jaime, sacó más de 5,5 millones de votos. Sí, pues. ¿No? Entonces es una manifestación... Esos son votos uribistas, ¿eh? A ver, en esto hay que ser, como digo yo, prudente y humilde, porque no todas las personas que votaron por el no son uribistas, pero todos los que votaron por el no sí compartimos esa visión de lo que queremos que sea Colombia. Sí, es una buena salvedad. ¿Qué es lo que más admiras del presidente Álvaro Uribe? Yo admiro 3 cosas de él. Primero, o 4, que además con él los compartimos cuando él era profesor en Georgetown, me invitó a que lo acompañara en una de sus clases, y él decía que hay que pensar en las 4 Cs: coherencia, congruencia, competencia, que es prepararse todos los días, y cariño genuino por la ciudadanía. Esas 4 Cs las admiro profundamente. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo conocí al presidente Uribe cuando yo estaba como representante de Colombia en el BID. En Washington. En Washington. Lo conocí cuando él era candidato a la presidencia. Y ¿2002? ¿2001? A finales del año 2001 lo conocí por primera vez. Él fue con un grupo y la verdad me despertó en mí muchísima admiración. Y después, durante los 8 años de su gobierno, él me ratificó como uno de los representantes de Colombia en el BID al lado del doctor Luis Guillermo Echeverri. Deja él la presidencia y me invita a ser su asesor en Naciones Unidas en ese incidente entre Turquía e Israel de la embarcación Mavi Marmara en las costas de Gaza. Trabajé con él en ese proceso tan interesante, trabajé a su lado como una especie de profesor asistente durante su tiempo en Georgetown y en el proyecto de sus memorias. Y después me invitó a regresar al país para fundar el Centro Democrático y participar en la elección parlamentaria. ¿Lo ayudaste con sus memorias, con No hay causa perdida, ese libro? Sí. Me encantó, ahí fue fue un trabajo muy interesante, muy porque interesante era él obviamente dirigiendo la orquesta. Sí. Trabajamos con Brian Winter y yo era de alguna forma como una especie de productor ejecutivo en lo que tenía que ver con la armada del libro, con las editoriales, y una tarea además interesantísima que era revisar cada uno de los datos, que los datos, las fechas, todo estuviera al día. Bueno, tú has publicado un puñado de libros, no solamente este que tengo aquí conmigo, que y quisiera algún día publicar literatura como tú, Jaime. ¿Sí? No sé cuándo, pero espero algún día tener esa... Ya habrá ocasión. Cuando seas expresidente tendrás tiempo de sobra para dedicarte a la ficción. ¿Cuántos libros de no ficción has publicado? No, este es mi cuarto libro. Sí, 4. Iría quinto porque pues luego el quinto libro, que es La Economía Naranja, lo escribí con un gran amigo y compañero que es Felipe Buitrago. Sí. Entonces, sumada a La Economía Naranja como coautor, son 5 publicaciones. Indignación está en Amazon, por supuesto. La próxima semana entra a Amazon y también entra al Apple Store y a otras tiendas. ¿Y tus anteriores títulos son? Efecto Naranja, lo lanzamos a finales del año 2015, antes La Economía Naranja, antes Pecados Monetarios y antes Maquiavelo en Colombia. Maquiavelo en Colombia es un buen título. Sí, ese fue mi primera publicación y surgió porque a lo largo de muchos años yo me dediqué a estudiar a ese personaje tan controvertido. Y entonces fui entendiendo que Maquiavelo es mucho más allá que El Príncipe, que Maquiavelo tiene además una obra maravillosa que son los discursos de la primera década de Tito Livio, que es una reivindicación de los valores republicanos. Entonces quise hacer un ensayo sobre ese Maquiavelo incomprendido, ese Maquiavelo más allá del Príncipe, y mirar qué se había escrito sobre Maquiavelo en Colombia. Entonces hice una selección también de escritos de distintos autores, de distintas ideologías sobre Maquiavelo. Y pues me sentí muy complacido que esa fuera mi primera publicación. Busquen los libros de Iván Duque, están en Amazon. No nos queda nada de tiempo, te pido una respuesta brevísima. Te van a decir que eres muy joven para ser presidente de Colombia, que 40, 41 años es muy joven. ¿Qué vas a responder tú? 2 cosas, Jaime. La primera, que soy mayor que el presidente de Francia. ¿Es verdad? Y la segunda, que lo que necesitamos es la energía de la juventud, el compromiso de la juventud y el deseo de transformar a Colombia.
Te deseo todo lo mejor. Cuentan con mi amistad. Muchas gracias, Iván. muchas gracias. Un aplauso Muchas para él. gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Y hasta pronto, ¿no? Espero que sigamos viniendo. Jaime, un Hasta placer. pronto. Ha sido un gran placer conocerte y te deseo lo mejor. Regresamos después de la pausa. Yo le dije un año antes de que Trump ganara que iba a ganar, nadie me creyó. Bueno, acuérdense de mí, graben esto. Iván Duque va a ser el próximo presidente de Colombia. El 7 de agosto del próximo año va a jurar presidente de Colombia. Grábenlo, grábenlo. Gracias, buenas noches, hasta mañana.